Capítulo 4. ¿Por qué el sexo? Su verdadero significado. Ahora hemos cubierto los hechos, puesto que ellos existieron desde tiempos paganos, puesto que ellos continuaron a través de la represión cristiana medieval y puesto que existen hoy bajo, entre comillas, la nueva moralidad. La historia ha sido escrita en medio de matrimonios infelices frustrados, en medio de inmoralidad licenciosa hoy. Pero la nueva moralidad no está resolviendo el problema. En lugar de eso, el mundo occidental ha saltado de la sartén freidora hasta el fuego. Lo más que los líderes humanos han intervenido con códigos morales, regulaciones, formas de gobierno, movimientos internacionales por la paz, lo más que ellos han sumergido al mundo entero dentro de males, guerras y violencia, miseria humana y sufrimiento. Y lo más lejos que han conducido a la humanidad del trascendental potencial del género humano. Existe, repito y repito una y otra vez, una causa por cada efecto. Y la causa, la dimensión faltante, el conocimiento básico fundamental, la verdadera argumentación para todas las explicaciones, filosofías y guías de conducta, y el verdadero camino de vida que causaría todo lo bueno. Nuestros primeros padres rechazaron la revelación como punto de partida para el conocimiento y conducta humana. Rechazaron la ley de Dios. Toda la humanidad ha continuado en ese error fatal. A través de 6,000 largos y dolorosos años, la lección ha sido escrita en cruel experiencia. El hombre es un ser físico, pero con un atributo espiritual, y relativo al hombre integral, la mente con su atributo espiritual y potencial es el factor cabalmente importante. El cuerpo es simplemente un mecanismo o vehículo que la mente dirige y usa. Pero, ¿cómo está la mente conectada con el sexo? La anatomía del sexo y el funcionamiento sexual están directamente conectados con la mente a través del sistema nervioso. No puede haber uso de sexo separado de la mente. Cada acción corporal está consciente o subconscientemente dirigida por la mente. Y así, es decir, aquella actitud es el factor cabalmente importante del sexo y está directamente asociada a cada función suya. Así entonces existen dos fases en cualquier uso del sexo. El uno de primera importancia, la fase mental espiritual, la otra la fase física. Así como sucede con casi cada actividad de vida, la actitud es de primera importancia, es la dirección de la mente. Ahora entendamos qué está tan fatalmente equivocado en todo este moderno conocimiento de sexo. En ambos, la antigua moralidad y la nueva moralidad de estas enseñanzas y costumbres, la ignorancia de los propósitos intencionados por el Creador y la diseminación de las malignas enseñanzas morales del mundo han polucionado las mentes humanas e inyectado causantes y dañinas actitudes. Una mezcla de la mitad de una buena comida con la mitad de cianuro de potasio lo matará a usted tan efectivamente como la dosis sola de cianuro de potasio. No todo el conocimiento puramente físico publicitado en estos furiosos libros modernos de sexo ha estado correcto de manera alguna. Pero aun si la diseminación de los detalles físicos en sí misma fuera completamente cierta, esta en cada caso está combinada, sea en tal libro o en uno derivado de otras fuentes de conocimiento, con falsa y ponzoñosa actitud de mente concerniente a los propósitos del sexo y sus usos. Esto así se convierte en veneno mortal, moral y espiritual, y el mundo de hoy se está atragantando con la dosis fatal. Hoy, el conocimiento de los detalles físicos está abundantemente disponible. Aún así, en medio de libros diseminando información biológica,
No he encontrado un solo libro que yo quisiera recomendar a nuestros radioescuchas, a nuestros televidentes y lectores de la pura verdad. Y cuando la información física está combinada con una actitud mental venenosa, destruye hondamente la pureza moral y el carácter. ¿A dónde llegará el siguiente paso? Entonces, ¿dónde estamos ahora? ¿Qué lugar existe para el conocimiento de los propósitos y usos correctos? ¿Qué lugar existe para la autoridad suprema, para los principios morales? ¿Qué lugar para las actitudes correctas? En ningún campo está más positivamente demostrado el hecho de que la palabra de Dios es la fundación del conocimiento que en esta área del sexo. ¿Cómo y de dónde y cuándo se originó y por qué? Usted verá que existía gran propósito, gran significado detrás del origen del sexo. Había inteligencia, diseño, sabiduría en su planeación. Este fue creado por el Todopoderoso, Todo Inteligente y Todo Santo Creador. Las respuestas son halladas en la Biblia y el lugar para comenzar está en el principio. Aquí tenemos el principio. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Génesis 1, verso 1. ¿Quién y qué es Dios? He citado aquel pasaje en lenguaje inglés, pero cuando Dios inspiró a Moisés a escribirlo originalmente, fue escrito en lenguaje hebreo. Y en el hebreo la palabra o el nombre traducido por el nombre inglés Dios fue Elohim. Ese es un sustantivo uniplural colectivo. Es uniplural tal como las palabras grupo, iglesia, multitud, familia u organización. Tome, por ejemplo, la palabra iglesia. Usted leerá en 1 Corintios 12, verso 20, que la iglesia es solamente una iglesia, el cuerpo único compuesto aún de muchos miembros. Aunque ésta involucra muchas personas para constituir la iglesia, no se trata de muchas iglesias. Solamente existe la iglesia única. Una familia está formada de más de una persona. Aún así, es solamente la familia singular. Y así, increíble como pareciera para aquellos que no entienden plena y correctamente la Biblia, y solo una minoría infinitesimal lo logra, Dios no es simplemente una persona, ni siquiera está limitado a una Trinidad, pero Dios es una familia. La doctrina de la Trinidad es falsa. Fue introducida furtivamente en el mundo en el Concilio de Nicea. Esta es la babilónica Trinidad pagana del Padre, Madre e Hijo, sustituyendo el Espíritu Santo por la Madre Semiramis y llamándolo una persona. Dios es un reino, es la suprema familia divina que gobierna el universo. El evangelio integral que Jesús trajo a la humanidad es simplemente las buenas noticias del reino de Dios. Y ese reino es Dios. Este es una familia divina gobernante dentro de la cual seres humanos han de ser nacidos de nuevo. Es vitalmente necesario que entendamos esta verdad si hemos de entender el significado y propósito del sexo. Existe solamente el Dios único. A causa de falsa enseñanza, incluyendo aquella de una Trinidad, aproximadamente todos nosotros hemos sido criados desde la infancia asumiendo que Dios es una persona individual. Cierto es que una persona, el padre, es cabeza de la familia, pero cada persona en la familia Dios es una persona divina individual. Elohim es la familia divina, solo una familia, pero más de una persona divina. Jesucristo habló de su Padre divino como Dios. Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios, así como el Hijo del Hombre. Jesús es llamado Dios en Hebreos 1, verso 8 y en otra parte. A todos los ángeles santos se les mandó que adoraran a Jesús. Hebreos 1, verso 6, Salmos 97, verso 7. Y ninguno excepto Dios ha de ser adorado.
En Génesis 1:26, Elohim dijo: hagamos, no, yo hago, al hombre a nuestra imagen. Así entonces el Padre Eterno es una persona y es Dios. Jesucristo es una persona diferente y es Dios. Ellos son dos personas individuales y separadas, según Revelación 4, verso 2, capítulo 5, verso 1 y versos 6 a 7. El Padre es suprema cabeza de la familia Dios, el legislador. Cristo es la palabra, el vocero divino. Sin embargo, cuando Jesús fue engendrado dentro de su madre humana, María, no fue como todos los otros hombres engendrado de un padre humano, sino de Dios, por medio de la agencia y poder del Espíritu de Dios. Él se convirtió como humano en el Hijo de Dios. Él llamó a Dios su Padre. Él oró a su Padre. Así pues, nosotros tenemos una relación con el Padre e Hijo. Es una relación de familia. Pero esta va más allá. Humanos en la semejanza de Dios han de recibir la dádiva del Espíritu Santo de Dios. Hechos 2, versos 38 a 39. Este Espíritu emana de la persona real del cuerpo espiritual del Padre. Este nos engendra con su misma vida, vida de Dios, vida eterna al introducirse en nosotros, precisamente como un óvulo humano es engendrado con la vida del Padre humano cuando la célula de esperma de su cuerpo impregna al óvulo. Sin embargo, este no es un hijo humano nacido hasta 9 meses después, es decir, hasta este punto solamente engendrado. Aquellos así convertidos se vuelven los hijos engendrados de Dios, realmente hijos de Dios. Romanos 8, versos 14 a 17. Sin embargo, en este punto está bien hacer claro el hecho de que ningún otro es un hijo de Dios. La vasta mayoría ha creído la doctrina acerca de que todos los hombres son hijos de Dios y por lo tanto todos son hermanos, conocida como la paternidad de Dios y la hermandad del hombre. Es por la autoridad de las Escrituras falsa. Los fariseos habían dicho a Jesús: nosotros tenemos asimismo un solo Padre, Dios. Jesús respondió: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las codicias de vuestro padre deseáis hacer. Juan 8, versos 41 a 44. En una de sus parábolas Jesús dijo: la buena semilla son los hijos del reino, pero las cizañas son los hijos del maligno, es decir, los hijos del diablo. El apóstol Pablo dijo a un adivino humano: tú, hijo del diablo, Hechos 13:10. De nuevo, en esto los hijos de Dios son manifiestos y los hijos del diablo. Cualquiera que no ejerce justicia no es de Dios. Primera de Juan 3, verso 10. Uno no se convierte en hijo de Dios hasta que sea engendrado de Dios por medio de recibir el Espíritu Santo de Dios. Esto lleva a otro punto significante y responde a la pregunta: ¿es el aborto asesinato? El humano que es engendrado de Dios, pero todavía no nacido, es ya un hijo de Dios. Primera de Juan 3, verso 1 a 2. El feto engendrado, pero no nacido, es el hijo de sus padres. Matarlo es asesinato. Pero el humano que es nacido es el hijo de su padre humano. Sin embargo, solamente aquellos engendrados de Dios son hijos de Dios. Aquellos así engendrados de Dios son bautizados, es decir, sumergidos dentro, puestos dentro de la iglesia de Dios. Primera de Corintios 12, verso 13. La iglesia es la esposa comprometida a casarse con Cristo a su glorioso retorno a la tierra. Efesios 5, verso 25 a 27, Revelación 19, verso 7. Así pues, tenemos la relación a padre e hijo y también la relación esposo a esposa. La iglesia de Dios ahora es la familia de hijos de Dios todavía no nacidos a inmortalidad de espíritu. Sin embargo,
a la venida de Cristo, cuando los herederos mortales engendrados se conviertan en nacidos compuestos de espíritu, herederos del reino de Dios, entonces, y no hasta entonces, habrán ellos entrado en el reino de Dios. El reino de Dios entonces es simplemente la familia Dios como regidora gubernamental. Un reino es un gobierno. Dios es creador. Dios es una familia divina de personas. Dios gobierna su vasta y completa creación sin límites. Dios es un reino. Jesús predicó un evangelio, un mensaje, el reino de Dios. El mundo lo rechazó a él porque odió su mensaje. Entonces proclamó su falso evangelio acerca de Cristo simplemente mientras rechazaba su mensaje acerca del reino de Dios. Eso es porque el mundo, con sus iglesias revolviéndose entre botaderos de basura moral de confusión, no entiende acerca de, bien sea de sexo o del reino de Dios. Ahora entendamos Génesis 1, verso 1. En el principio Elohim, el reino de Dios, creó los cielos y la tierra. Y Elohim, la familia Dios, dijo, hagamos, no dijo, yo hago. ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué Dios dijo, hagamos al hombre en nuestra imagen? Dios es una familia, un reino gobernante. Ponga atención, entienda. Solemos hablar del reino mineral, el reino de la vegetación, el reino animal. Luego tenemos el reino humano, porque los humanos no son animales y no descendieron de animales. Verdaderamente existe un eslabón perdido, pero el eslabón perdido no vincula al hombre con animales mudos. El eslabón perdido es Jesucristo, el eslabón verdadero entre el hombre y Dios, y a través de quien hemos de ser nacidos dentro del reino de Dios. El primer hombre y la primera mujer. Ahora considere al primer hombre. Adán no fue nacido, él fue creado súbitamente, un hombre adulto plenamente crecido. Su esposa Eva fue creada súbitamente, una mujer adulta plenamente crecida. Pero no debemos suponer que ellos fueron creados con pleno cúmulo de conocimiento implantado automáticamente en sus mentes. Quizás usted nunca pensó acerca de esto en esta luz antes, pero considere cómo nosotros los adultos de hoy llegamos a la posesión del conocimiento que tenemos. No nacimos con este. Un bebé recién nacido nada sabe al nacer. Él es nacido con una mente capaz de absorber conocimiento, poquito al principio, pero poco a poco acumulativo. Los humanos deben ser enseñados, deben aprender. Esa es una de las razones vitales por las que matrimonio y vida de familia son necesarios para los humanos, a diferencia de los animales. Bebés humanos comienzan inválidos, necesitan del cuidado paternal, de protección, de enseñanza, de entrenamiento y amor. Necesitan de calidez y compañía, de vida familiar. ¿Cuál fue la diferencia entre Adán al instante de su creación y un bebé al instante de nacer? Dentro de una parte de un día singular, un hombre adulto fue milagrosamente creado, de repente, del polvo del suelo. Adán fue creado con una mente, aunque todavía vacía de conocimiento, pero capaz de recibir conocimiento, de razonar en relación con éste y actuar sobre éste. Y éste era una mente libre de defecto de generación. ¿Cuál fue entonces la diferencia entre Adán al instante de su creación y un bebé al nacer? Él inició como un adulto. Su mente tenía capacidades adultas, pero él fue a lo sumo sin conocimiento y por lo tanto tan desvalido como un bebé recién nacido. Él fue creado con capacidad adulta, pero no con conocimiento de adulto. La primera gran necesidad del hombre y la primera mujer fue recibir conocimiento esencial. Esa es la primera necesidad de la humanidad hoy, pero la humanidad ha rechazado ese conocimiento esencial. Sin embargo, por necesidad,
el primer hombre y mujer fueron creados con habilidad de hablar y de entender lenguaje cuando fueron enseñados por Dios. El gran educador. Entonces, aquí entra una verdad básica por mucho tiempo olvidada por el mundo. El Omnipotente no es solamente el Creador, Él es también el gran educador. El Eterno instruyó al primer hombre y mujer, y Él los instruyó acerca de sexo. El gran diseñador, creador y legislador reveló a la humanidad el fundamento básico de todo conocimiento. Ese fundamento de conocimiento necesario, de otra forma no descubrible por el hombre, está disponible hoy en la Biblia. Pero nuestros primeros padres rechazaron la revelación del conocimiento de Dios. Se rebelaron contra Dios y su ley para el bienestar del hombre. Y sus hijos han estado rechazando y rebelándose siempre desde entonces. Piensen esto: Dios, el Creador, es también regidor de toda su vasta creación. También Él es el gran y supremo educador para la humanidad. Aún así, la humanidad lo rechaza, tanto como regidor y como educador, y la mayoría lo rechaza como creador. Ahora considere, el gran último acto de creación de Dios por medio de trabajo fue la creación del hombre. Esto fue en el sexto día de aquella primera semana. Previo a aquel sexto día, Dios había creado ganado, otros animales mamíferos y animales rastreros. La creación de Adán fue de verdad el acto final del trabajo de creación. Aquel día, por orden de Dios, acabó en el ocaso. Al tiempo que el sol del día se ponía y el séptimo día de la semana arribaba, Dios acabó su obra que había hecho. Génesis 2, verso 2. Ponga atención a lo que Dios acabó, no de crear. Él acabó su obra que Él había hecho. Dios no terminó de crear, acabó solamente su obra, aquellas cosas hechas por medio de trabajo. Ahora, Él creó su sábado por medio de reposar, no por medio de trabajo. Él bendijo el día sábado y lo santificó, es decir, lo puso aparte de los otros días como suyo, para uso y propósitos santos. Él estableció el sábado como el día para asamblea e instrucción espiritual. Precisamente cuando este primer sábado llegó, súbitamente formado, moldeado como hombre adulto, existió el hombre Adán, necesitando instrucción. Y allí junto a él estaba su esposa y su creador, cesando la fase del trabajo de creación. Se retiró, se perdió de vista el Creador, dejando al hombre y mujer desvalidos, con las mentes vacías para dar tumbos y chapuceando alrededor sin rumbo, metiéndose en problemas y dañándose. Exactamente como un bebé recién nacido está desvalido, en necesidad de padres, en necesidad de ser enseñado, sin nada saber al nacer. Así esta novedosa pareja creada estaba desvalida, en necesidad de ser enseñada, sabiendo nada al tiempo de su creación. El registro escritural demuestra que el eterno Dios comenzó hablando al hombre, comunicando su conocimiento, dando instrucción. Fue en otro día sábado, unos 4000 años más tarde, que Jesús predicó e instruyó a sus seguidores. Dios es consistente, nunca cambiando. Malaquías 3, verso 6, Hebreos capítulo 13, verso 8. Al tiempo que el primer sábado llegaba, Dios puso el ejemplo, enseñando el evangelio al primer hombre, dando al hombre al momento sin pecado su acompañamiento en su día sábado. El registro histórico dice: y el eterno Dios tomó al hombre y lo introdujo en el jardín de Edén para que lo decorara y lo conservara. Y el eterno Dios mandó al hombre diciendo, Génesis 2, versos 15 a 16. El Eterno inmediatamente empezó hablando, enseñando e instruyendo al hombre. Entienda ahora 2 puntos. 1. ¿Cuál persona del reino de Dios habló al hombre? 2. La brevedad de este registro como el más breve resumen. ¿Quién es YHWH?
Ha sido explicado que en Génesis 1, verso 1, la palabra para Dios en el hebreo, el lenguaje en el que originalmente fue escrito, es Eloi, que significa más que una persona que forma un Dios, la familia de Dios única o el reino de Dios, porque Dios es un reino. De otra parte, cuando la narración histórica primero comienza con registrar el hecho de Dios como un individuo hablando al hombre que Él creó, un nuevo y diferente nombre hebreo es usado. En Génesis 2, verso 15 y versos previos, comenzando con verso 4, las palabras inglesas Señor Dios en la versión autorizada es traducida del hebreo YHWH Elohim. El hebreo Elohim ya ha sido definido como un uniplural. Este es el plural de El o Eloa, significando el uniplural Dios, fuerza, poderío, deidad. En contraste, YHWH es un nombre que significa el siempre viviente o el eterno. No existe una palabra en el lenguaje inglés que la traduzca exactamente. Dios siempre nombra cosas o gente por lo que son. En realidad, YHWH significa el autoexistente, siempre viviente, el que eternamente vive creando. Personalmente en el inglés prefiero el nombre El Eterno como la traducción más cercanamente al nombre hebreo en idioma moderno. Este no es lugar para prolongada explicación técnica teológica. Esto requeriría un largo capítulo o más sobre un tema. No obstante, en muchos lugares en el Nuevo Testamento, usted ha de encontrar citas del Antiguo Testamento refiriéndose a Jesucristo, donde se remite al pasaje del Antiguo Testamento, a partir del cual está una cita que habla de YHWH, traducida como El Señor, en letras mayúsculas en la versión King James. En otras palabras, el Señor YHWH del Antiguo Testamento en casi cada caso es el Jesucristo del Nuevo Testamento, puesto que Él existió previo a su nacimiento como humano de la Virgen María. En Juan 1, versos 1 a 3, este mismo personaje referido como la palabra griega del Nuevo Testamento originalmente escrito en griego es logos, significando palabra o vocero o pensamiento revelatorio. Jesucristo, el Mesías, es y siempre ha sido la persona individual del reino de Dios que es el portavoz. Sin embargo, Él dijo que Él nada hablaba de sí mismo. El Padre que lo había enviado le había mandado e instruido sobre lo que decir. El Padre de la familia Dios es la cabeza, el legislador, el creador. Además, Él creó todo por medio de Jesucristo, Efesios 3:9. Cristo llevó a cabo las órdenes del Padre por medio de hablar como el Padre lo había guiado. En la creación, Él habló y fue hecho, Salmos 33, verso 9, Génesis 1, verso 3. El Espíritu Santo es el poder que produjo lo que Él mandó, Génesis 1, verso 2. Así que en Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas por medio de él, logos o palabra que era Jesucristo, verso 14. La persona específica de la jefatura divina que habló a Adán, pues, era YHWH, el Eterno, frecuente y falsamente traducido Jehová, quien se convirtió en Jesucristo. Génesis aborda los aspectos principales. El segundo importante aspecto que deseo enfatizar en esta coyuntura es el hecho de que Dios no ha visto adecuados darnos los detalles completos de todo lo que fue dicho y hecho en estos primeros pocos capítulos de Génesis. El registro inspirado en estos capítulos nos revela únicamente el resumen más breve. Sin embargo, esta narración abreviada resume lo que fue dicho y hecho. Nos dice que Dios inmediatamente en y a través de la persona de Cristo comenzó a enseñar, instruir y a dar órdenes al primer hombre y mujer. Este aborda los aspectos principales y aunque lo escrito omite los detalles, expande los campos cubiertos.
Mucho de la instrucción detallada entonces puede ser exactamente y plenamente cubierta a partir de otras partes de la Biblia. ¿Qué campos pues cubrió Dios al enseñar a nuestros primeros padres? Él les dio toda la verdad espiritual esencial. Él les reveló el verdadero evangelio. Él reveló su ley espiritual, su camino de vida. Él reveló el trascendental potencial del hombre, la dádiva de la vida eterna. También los instruyó en todo el necesario conocimiento físico, incluyendo el conocimiento de la institución del matrimonio y del sexo. Los 2 árboles en el jardín de Edén eran símbolos representando verdades vitalmente importantes. Aunque en realidad puedan bien haber sido árboles literales, fueron simbólicos y de tremenda significancia. Ponga atención, uno de los muchos árboles en el jardín era el árbol de vida en la mitad del jardín también. Génesis 2, verso 9. Este árbol simbolizaba la dádiva de Dios del Espíritu Santo. Dios en la persona de Cristo gratuitamente ofreció esta suprema dádiva. El eterno Dios mandó al hombre diciendo: de cada árbol del jardín puedes libremente comer, pero excluyendo el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. En otras palabras, Dios le ofreció gratuitamente su Espíritu Santo. Pero, continuó Dios, del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo no comerás, porque en el día en que comieres de éste, con seguridad morirás. Versos 16 a 17. Aquí, en la más breve condensación, encontramos la enseñanza del Evangelio, de que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Romanos 6:23. La Biblia dice que todos han pecado, y Adán pecó primero que todo. Romanos 3:23, capítulo 5, verso 12. Dios no podía haberle permitido a Adán pecar sin primero haber enseñado a Adán lo que es pecado. La definición bíblica de pecado es: pecado es la transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. Y de nuevo, pecado es la transgresión con conocimiento consciente, porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado para él. Santiago 4, verso 17. Adán supo acerca de la ley de Dios, pero Adán pecó. Así entonces, definitivamente Dios instruyó a Adán y Eva acerca de su gran ley espiritual básica, el camino de vida de Dios. Y por necesidad, aquella instrucción fue dada inmediatamente antes de que ellos pecaran. En el plano físico, Dios los instruyó acerca de comida. Génesis 1, verso 29, capítulo 2, verso 9. Y Él los instruyó además en relación con sexo. Educación original sobre sexo. Así pues que aquí, una vez más, comencemos en el principio. En el principio Dios creó el cielo y la tierra, y Dios dijo: hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme con nuestra semejanza. Entonces Dios creó al hombre en su propia imagen, en la imagen de Dios Él lo creó. Varón y hembra Él los creó. Y Dios los bendijo y Dios les dijo: sed fructíferos y multiplicaos y llenad la tierra. Y Dios vio toda cosa que Él había hecho y era muy buena. Génesis 1, verso 1, verso 26, 27 a 28 y 31. Dios hizo a la humanidad varón y hembra. Dios creó sexo en humanos. Y Dios dijo que era muy bueno. No malo, vergonzoso, degradante o pecaminoso en sí mismo. Únicamente el uso equivocado se vuelve pecaminoso. Dios creó sexo para que se usara. Si Él no intentaba que se usara el sexo, no lo habría Él diseñado. En la familia de ángeles, Dios no planeó sexo que fuera usado así. Él no diseñó que los ángeles fueran varón y hembra. Los ángeles no poseen aparato sexual. No ejecutan función sexual, no se reproducen. Si Dios el Creador diseñó anatomía sexual y puso en acción estímulos y capacidad sexual humana para que funcionara, lo hizo para propósitos definidos.
Y Dios muy seguramente no descuidó su responsabilidad de revelar a aquel primer hombre y mujer los correctos propósitos de éste que iban a servir funcionando dentro de sus cuerpos y mentes. La narración del Génesis, repito, es el más breve resumen. Aún así, la naturaleza básica de la instrucción original del Creador es clara, y los detalles completos son presentados a la humanidad a través de otras porciones de la Biblia. Creación todavía en desarrollo. Recuerde el propósito general de Dios para la humanidad. Dios dijo antes de proceder: hagamos al hombre en nuestra imagen. El hombre, como se declaró previamente, fue creado físico, de materia, en la semejanza de Dios. Pero desde siempre el hombre es simplemente el barro crudo del cual el alfarero maestro, con el sometimiento del hombre, está formando y moldeando la imagen final, el carácter espiritual de Dios. La creación todavía está en desarrollo, la creación espiritual del justo carácter. El Nuevo Testamento revela que una vez el hombre se ha rendido, arrepentido de sus pasadas rebeliones y a través de Cristo ha sido reconciliado en cuanto al contacto con Dios, Él se convierte en una nueva creación. Segunda de Corintios 5, 17. Esta creación del carácter espiritual justo en nosotros demandaba que tuviéramos libre albedrío, que el hombre debiera escoger inteligentemente lo correcto en lugar de lo incorrecto, que ejercitara su facultad de libre elección y desarrollara autodisciplina. Dios diseñó y creó el sexo para funciones sanas y santas, pero en el proceso de desarrollo del carácter, Dios permite al hombre elegir si ha de rebelarse y de esa manera desear polucionar, manchar, ensuciar y pervertir aquello que Dios planeaba llevarlo hasta las ricas bendiciones. Pero usos incorrectos imponen maldiciones. Dios hizo su verdad disponible. Dios instruyó al primer hombre y mujer. Él dio la orden de que viajaran por el camino correcto. Pero ellos y sus hijos universalmente, siempre y después de ellos, se rebelaron y eligieron viajar por el camino equivocado. El camino que de alguna manera parece mejor al hombre, pero el cual lo conduce hacia el dolor, sufrimiento, lamento y muerte. Proverbios 14, verso 12, capítulo 16 y verso 25. Así entonces Dios instruyó al primer hombre y mujer en los correctos y planeados e inspiradores propósitos del sexo de sana producción de felicidad. En el pasaje citado arriba, Dios mandó que el sexo fuera usado para reproducción. Él dijo: sed fructíferos y multiplicaos y llenad la tierra. Génesis 1, verso 28. Significación especial de la reproducción humana. Así que uno de los propósitos del sexo en humanos es reproducción. Sin embargo, eso está muy lejos de ser el único propósito, como veremos después. Ahora bien, reproducción simplemente como tal es, por supuesto, común en animales y plantas, así como en humanos. No obstante, en humanos la reproducción tiene un significado sagrado en el plano divino, no aplicable a cualquier otra clase de vida. Veremos después que el nacimiento de un bebé humano difiere de manera impactante de aquella de animales. Los animales no son nacidos para convertirse en los excepcionales herederos de Dios. En humanos existe tremendo, gran, inspirador significado y significancia en el engendramiento y nacimiento, porque es algo completamente inexistente en animales y plantas. Y Dios se había propuesto a que si el hombre estuviera dispuesto a hacer caso de la instrucción de Él, aquel excepcional conocimiento de estos profundos y maravillosos significados produjeran al hombre dinámico gozo. Hasta el grado en que las funciones puramente físicas del proceso están relacionadas, la reproducción es la misma en mamíferos que en humanos. Eso es simplemente un proceso físico,
pero existe espiritualmente un profundo y trascendental significado en el engendramiento, gestación y nacimiento humanos que se eleva hasta un completo plano incomparablemente más alto que simple reproducción animal. Los hijos humanos son engendrados a través de sexo, y aquel interesante engendramiento y período de gestación y nacimiento de un bebé humano nos presenta un cuadro idéntico de la salvación espiritual y dádiva de la vida eterna, hecha posible a través de Jesucristo. Esta es otra razón por la que Satanás busca engañar al mundo entero en relación con los propósitos y actitudes correctas hacia el sexo. Por medio de este enceguecimiento del mundo en los propósitos de Dios acerca del sexo, Satanás ha ocultado de este mundo el verdadero conocimiento acerca de Dios, de que Dios es en realidad una familia, un reino divino en el cual podemos ser nacidos. Él ha escondido del mundo la verdad real de la salvación, de lo que ésta es, a dónde conduce y cómo la recibimos. Esta falsa moralidad, tanto la denominada vieja como la denominada nueva moralidad, ha sido un arma mucho más potente para la destrucción de la humanidad que lo que ha sido percibido. Cómo la reproducción representa salvación espiritual. Ahora vea y entienda cómo la reproducción humana describe salvación espiritual. Toda vida humana proviene de un huevo diminuto llamado óvulo, producido en el interior de la madre humana. Este óvulo es aproximadamente del tamaño de la punta de una aguja. Dentro de este, cuando se magnifica en gran manera, puede ser visto un pequeño núcleo. Pero este óvulo tiene una vida muy limitada en sí mismo. Algunos doctores y científicos creen que este tiene una vida de unas 24 horas, a menos que sea fertilizado por medio de un esperma de varón. Sin embargo, vida humana puede ser impartida a este por medio de una célula de semen producida en el cuerpo de un padre humano. La célula espermática es la más pequeña en el cuerpo humano, cerca de un 50º del tamaño de un óvulo. La célula espermática, técnicamente llamada espermatozoide, al penetrar un óvulo, se abre camino a y se junta con el núcleo. Este imparte vida física humana al óvulo, pero todavía no es un ser humano nacido. Vida humana simplemente ha sido engendrada. Durante los primeros 4 meses, esto es llamado un embrión. Después de eso, hasta el nacimiento es llamado feto. Esta vida humana inicia muy pequeña, del tamaño de una diminuta punta de una aguja, y el esperma que la genera es la célula más pequeña en el cuerpo humano. Una vez engendrado, este debe ser alimentado y nutrido por medio de comida física de la tierra a través de la madre. A partir de esta nutrición física debe crecer y crecer hasta suficientemente grande para ser nacido después de 9 meses. Al tiempo que crece, los órganos físicos y características son formados gradualmente. Pronto una columna vertebral se forma, un corazón se forma y empieza a latir. Otros órganos internos se forman. Finalmente comienza cabello a crecer en la cabeza. Se desarrollan dedos y uñas. Gradualmente características faciales adquieren forma. Hacia los 9 meses el feto promedio normal ha crecido hasta un peso aproximadamente de 9 libras y está ya listo para ser nacido. El modelo de salvación espiritual. Ahora ponga atención cuidadosamente a la comparación desconcertante. Primero, entienda brevemente qué es salvación espiritual. Pocos cristianos profesantes entienden esto. Dios dijo en los capítulos del fruto prohibido de Génesis que el hombre está plenamente compuesto de materia física del suelo. Génesis 2, verso 7 y capítulo 3, 19. Job dijo que existe un espíritu en el hombre. Job 32, verso 8. Esto está explicado en 1 Corintios 2, de que ningún hombre podría tener comprensión, conocimiento ni intelecto humanos, excepto por el espíritu del hombre que habita en él. Verso 11.
La esencia de este espíritu no es el hombre, sino algo en todo el hombre físico. Este imparte el poder del intelecto al cerebro físico. Marca la muy vasta diferencia entre cerebro animal y mente humana. Este espíritu no puede ver, oír o pensar. El cerebro físico ve a través del ojo, oye a través del oído físico, piensa con el cerebro físico. Asimismo, este espíritu actúa como un computador, adicionando al cerebro el poder físico e intelectual. También agrega al hombre facultad moral y espiritual no poseídas por animales. La vida humana, sin embargo, no es suplida por este espíritu. Vida humana es simplemente una existencia físico-química temporal causada por el aliento de aire, la circulación de sangre por medio de los latidos del corazón y por realimentación a través de comida y agua. La vida del hombre es solo existencia físico-química temporaria, como la vida de una máquina de automóvil o la vida de todos los vertebrados. Ser nacido de nuevo. Recuerde, Dios dijo a Adán y Eva que por desobediencia y por robar el fruto prohibido, ellos seguramente morirían. Pero Dios les había ofrecido gratuitamente la dádiva de vida eterna por medio de elección del árbol de vida. Cuando ellos eligieron el fruto prohibido, Dios expulsó al hombre y su esposa del jardín porque no sea que extienda su mano y tome también del árbol de vida y coma y viva para siempre. Génesis 3, verso 22. Sin embargo, a través de Cristo, una humanidad arrepentida todavía ha de poder recibir la dádiva de la vida eterna de Dios. A Nicodemo Jesús explicó: excepto que un hombre sea nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3, verso 3. Por supuesto que Nicodemo no pudo captar bastante de eso. Él supo que él había nacido por medio de ser expulsado del vientre de su madre. Supo la diferencia entre ser nacido y ser solamente engendrado, algo que pocos teólogos parecen saber hoy. Jesús explicó: lo que es nacido de carne es carne, y lo que es nacido del espíritu es espíritu. Verso 6. El hombre es mortal. El hombre provino de la tierra. Él es carne, carne material. Jesús no estaba hablando acerca de otro nacimiento físico, sino que estaba hablando acerca de un nacimiento espiritual, cuando el hombre será espíritu completamente compuesto de espíritu. Él entonces habrá nacido de Dios. Dios es espíritu, Juan 4:24. El hombre es carne física. Un humano tiene que ser engendrado por medio de padre humano. Para ser nacido de nuevo del Espíritu de Dios, uno debe primero ser engendrado por medio del Padre espiritual, el omnipotente Dios. La asombrosa comparación. Ahora veamos cómo el engendramiento humano, el período de gestación y nacimiento son perplejamente modelo idéntico de salvación espiritual, siendo nacido de Dios, recibiendo vida eterna en el reino de Dios, la familia Dios en la que habrá de ser nacido. Cada humano adulto es espiritualmente un huevo u óvulo. Este óvulo espiritual tiene un lapso de vida muy limitado en sí mismo, comparado con la vida eterna, un promedio de unos 70 años. Pero vida espiritual inmortal y divina ha de ser impartida a éste por medio de la entrada dentro de éste del Espíritu Santo, el cual procede de la persona misma de Dios el Padre. Este Espíritu Divino de Dios nos imparte además naturaleza divina, segunda de Pedro 1, verso 4. Hasta hoy hemos tenido únicamente humana naturaleza carnosa o carnal. Mientras que la célula de esperma humano es la más pequeña de todas las células humanas, aún así, muchos nuevos cristianos engendrados comienzan con una muy pequeña medida del Espíritu Santo de Dios. Muchos todavía habrán de ser al principio aproximadamente 99.44% carnales. Aparentemente aquellos en la iglesia de Dios en Corintio eran así,
Primera de Corintios 3, versos 1 a 3. El apóstol Pablo dijo que él todavía tenía que alimentarlos con la leche espiritual, no aún con comida espiritual de adultos. Ahora bien, mientras el esperma físico masculino encuentra su camino a y se une con el núcleo en el óvulo, así el Espíritu de Dios entra y se combina con la mente humana. Como lo expliqué antes, existe un espíritu en el hombre. Este espíritu humano se ha combinado con el cerebro para formar mente humana. El Espíritu de Dios se une con y testifica con nuestro espíritu de que somos ahora los hijos de Dios. Romanos 8:16. Y el Espíritu Santo de Dios ahora combinado con nuestro espíritu en nuestra mente, imparte a nuestra mente poder de comprender conocimiento espiritual. Primera de Corintios 2:11, el cual la mente carnal no puede comprender. Ahora tenemos la presencia de vida eterna, vida de Dios a través del Espíritu de Dios, pero no somos todavía seres de espíritu inmortales, no todavía nacidos de Dios, no todavía herederos ni poseedores, sino herederos físicos. Romanos 8:17. Pero si el Espíritu Santo de Dios habitara en nosotros, Dios en la resurrección avivará nuestros cuerpos mortales a inmortalidad por medio de su Espíritu que habita en nosotros. Romanos 8:11, Primera de Corintios 15, versos 49 a 53. Ahora vea cómo continúa la pasmosa analogía. Hasta el momento no somos seres divinos nacidos. Todavía no estamos compuestos de espíritu, sino de materia física. La vida divina ha sido simplemente engendrada. Este carácter divino inicia tan pequeñito que es dudoso si mucho de este es evidente, excepto por el destello de éxtasis de romance espiritual que hemos de poder irradiar en aquel primer amor de conversión, hablando espiritualmente. Pero en la medida en que el conocimiento espiritual y el carácter espiritual desarrollados avanzan, no existe mucho hasta este punto. El embrión espiritual. Así que ahora, una vez engendrado espiritualmente, simplemente somos un embrión espiritual. Ahora debemos ser alimentados y nutridos con comida espiritual. Jesús dijo que el hombre no vivirá por medio de pan, comida física solamente, sino por medio de cada palabra de Dios, comida espiritual. Esta la bebemos de la Biblia, pero bebemos este conocimiento y carácter a sí mismo a través de contacto íntimo y continuo con Dios, a través de oración y a través de compañerismo cristiano con hijos de Dios en su iglesia. Ahora el embrión y feto físico son alimentados físicamente a través de la madre. La iglesia de Dios es llamada Jerusalén arriba, la cual es la madre de todos nosotros. Gálatas 4, verso 26. Tomen nota del paralelo exacto. La iglesia es la madre espiritual de sus miembros. Dios ha puesto a sus ministros llamados y elegidos en su iglesia para alimentar el rebaño, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, la iglesia de Cristo, hasta que todos concurramos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta el hombre perfecto, hasta la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, versos 11 a 13. Es deber de verdaderos ministros de Cristo, y cuán escaso soy, proteger a los santos engendrados todavía no nacidos de falsas doctrinas y falsos ministros. La madre humana lleva a su bebé no nacido en aquella parte de su cuerpo donde puede ella mejor protegerlo de daño físico. Y esa protección es parte de su función, así como de nutrir al hijo no nacido. Así igualmente, la iglesia a través de ministros e instructores de Cristo enseña, aconseja con asesorías y protege de daño espiritual a los miembros no nacidos. Cuán maravilloso cuadro es la reproducción humana en relación con la salvación espiritual. Continúa el avance.
Puesto que el feto físico debe crecer físicamente y suficientemente grande para ser nacido, así el cristiano engendrado debe crecer en gracia y conocimiento de Cristo. Segunda de Pedro 3:18. Debe vencer, debe desarrollarse en carácter espiritual durante esta vida con el fin de ser nacido dentro del reino de Dios. Y puesto que el feto físico gradualmente y uno por uno desarrolla los órganos físicos, rasgos y características, de igual manera también el cristiano engendrado debe gradualmente y continuamente desarrollar el carácter espiritual, amor, fe, paciencia, bondad, templanza. Debe vivir por medio de y ser hacedor de la palabra de Dios. Debe desarrollar el carácter divino. Finalmente, inmortalidad. Entonces Dios, en debido tiempo, aunque el hombre pudiera morir en el curso del tiempo, por medio de una resurrección o por medio de cambio instantáneo a inmortalidad a la venida de Cristo, él será nacido de Dios dentro del reino de Dios, porque Dios es aquel reino. Él ya no será más carne material de la tierra, sino compuesto de espíritu igual como Dios es espíritu. Juan 4:24. Cuán maravillosa es la verdad de Dios. Aún así, por medio de su malvada y cruel perversión de las actitudes del sexo y sus propósitos y del verdadero conocimiento de la palabra de Dios, Satanás ha engañado al mundo, ha cegado a la humanidad al hecho de que Dios es este reino que Jesús proclamó y de que nosotros hemos de poder ser nacidos como individuos espirituales, como parte de esa divina familia, como parte del reino de Dios. Cuán preciosa, pura y saludable la verdad de Dios. Y Dios diseñó la reproducción para representar su verdad en física manera y para mantenernos constantemente dentro del conocimiento de su maravilloso plan de salvación. Permitamos pues y dejemos que el Salvador viviente limpie nuestras mentes y las abra a su verdad.